Bueno, vamos a meternos en otra cosa que quizás parece un poco alejada, pero no tanto. Recién Franco traía audios de deportistas, basquetbolistas, jugadores de fútbol, afectados por una situación límite, ¿no? En este caso una tragedia, una cuestión mucho más grande. Pero también esto de cambiar el chip, poner la cabeza a los jugadores de Villamitre que tuvieron que salir de la ciudad inundada a jugar un partido de fútbol, a poner la cabeza en el partido de fútbol y las piñas, ¿no? Que las piñas también son consecuencia de toda esa tensión contenida, de todo lo que pasa alrededor de un ser humano, que cuando está dentro de la cancha parece que capaz no es tan ser humano, pero no deja de ser una persona de carne y hueso con problemas, con situaciones, con presiones. Qué presión que tiene el futbolista. Y en los últimos días hubo un futbolista bastante conocido, el flaco Donati, que habló de esas presiones, ¿no? Cuando le tocó ir a San Lorenzo, el club del que era hincha, el club en el que su padre estaba involucrado, y las cosas no salieron de la mejor manera, y eso a él le generó una situación límite. Escuchémoslo y después hablamos del tema. Llamé psicólogo, porque yo no hablo con nadie, nunca hablé con nadie ni nada, nunca hablé con nadie, no fui de hablar. Y llegó un punto que estaba en mi casa, en el quincho de mi casa ahí en Buenos Aires, y mi mujer me veía mal, hasta que llorando llamé al psicólogo de San Lorenzo, que estaba trabajando en ese momento en San Lorenzo. ¿Y qué le dijiste? Que no aguantaba más la cabeza, que tenía miedo, porque pensaba boludeces. Y estaban mis hijos y mi mujer salía, y ya en un momento empezó la cabeza, viste, por ahí en el día, una vez al día, pensaba cosas boludeces, y después se iba incrementando. Y después ¿Qué en un pensabas? momento ya... No, boludeces, ya saben, ¿no? cómo es todo. Viste, después es así, yo llamé al psicólogo, el psicólogo me dice, ya te hago hablar con un psiquiatra, y ahí me dijeron que me diagnosticaron que tenía depresión avanzada. Bueno, hablar de salud mental en el deporte en el último tiempo parece un poco más fácil, ¿no? Sí. O por lo menos se escucha más. El caso más resonante en los últimos años ha sido Simone Biles. Daniel Osvaldo, hace un tiempo habló de lo que le costaba después del fútbol mantener una vida ordenada, no volcarse a las adicciones. Hay casos infinitos. Por ejemplo, una investigación de FISPRO del año 2015. Ya tiene, FISPRO es el Sindicato Internacional de Futbolistas. Sí. Exactamente. Tiene ya 10 años la investigación de 2015, pero marcaba que el 38% de los jugadores sufre depresión, estrés, ataques de pánico, ansiedad o angustia. 38. 38, perdón, sí. Trastorno del sueño y hasta abuso de sustancias. De ese porcentaje, el 95% determinaba que sí, que le afectaba en el rendimiento. Claro, ¿cómo no te va a afectar una situación de esas características? Una carrera que se puede complicar y que es corta, que vos no tenés capaz el tiempo suficiente para acomodarte. El fútbol no te espera. Es más, te mete más presión. Exacto. Cuando estás rindiendo mal, te insultan de afuera, el entrenador te presiona, tus compañeros quieren más de vos y se complica la situación. Leyendo sobre el tema, me quedé con algo que dicen Débora Majul y Nemesia Hijos en un documento, que es que la industria futbolística instala la existencia de un sujeto productivo, un sujeto útil, que tiene que ser dócil para ese fútbol y que tiene que ser un empresario de sí mismo, porque tiene que rendir para sí, para venderse, para jugar en otro lugar mejor, para ganar más guita, para ser más reconocido, pero a la vez le tiene que dedicar todo al fútbol, entregarse entero al fútbol. ¿Y la vida alrededor de eso qué? Bueno, por ejemplo, el 30 de diciembre de 2004, Michael Newberry, un jugador de la liga de Norirlanda, pensó en esas boludeces que decía Donati y no frenó ahí. Siguió. A partir de eso, el sindicato de Irlanda del Norte empezó a prestarle atención a la salud mental. Y empezó a brindar asistencia a los jugadores. Empezaron a saltar cosas que uno quizás no imaginaba. Como por ejemplo, muchos jugadores con problemas de apuestas, de juego. Los mismos que después auspician los torneos, auspician las camisetas. Incluso en divisiones juveniles, ¿no? Qué increíble que hay una cosa que está prohibida para chicos menores, auspicie torneos, auspicie camisetas de menores de edad. Y pensando en esto, me acordé del Morro García. Uf. El jugador uruguayo que, claro, lo reconocemos acá por sobre todo su paso por Godoy Cruz de Mendoza.
hace poco tiempo, hace un mes más o menos, a 4 años de su fallecimiento, en la cancha de Godoy Cruz, aplaudieron en el minuto 18, ¿no? En recuerdo del Morro. Y había un jugador con el que el Morro compartió gran parte de las inferiores. Estamos hablando de Sebastián Coates, jugador de la selección uruguaya, jugador que, por ejemplo, en la Copa América 2011 fue reconocido muy joven como el jugador joven más destacado de aquella competencia. Y le tocó al Liverpool, a un Liverpool donde no jugó y tuvo que convivir también con la presión de estar lejos de casa en un lugar donde vos no competís, donde venías de ser el mejor en tu continente y vas a otro lado donde ni te ponen, sí, ¿no? Y habló del Morro y destacó en particular que hay que empezar a trabajar la salud mental en los deportistas y particularmente en los futbolistas desde pequeño. Pero escuchémoslo a él, que lo va a decir mejor. Como dije, creo que lo más importante es trabajar desde muy chico para cómo vos vas a actuar en determinados momentos, sea depresión, sea de que no depresión, sino que te va bien en manejar esos momentos. No es fácil, o todos somos diferentes y no es fácil manejar la presión, no es fácil manejar el éxito, no es fácil manejar la derrota. Obviamente que se tiene que tener una infraestructura que independientemente de dónde sea el jugador, de qué país sea, con culturas diferentes también, pero bueno. Acordate, si tenés algún problema de salud mental, podés comunicarte al 144 a las 24 horas del día, para si sentís que tenés algún problema, es importante que te pegues un llamado al respecto. Y si por algún problema del financiamiento de Javier Milei en esta línea, recordá que la provincia de Buenos Aires tiene otro tipo de ayuda, que comunicate al 135 de diferentes lugares y también vas a tener lucro. Bueno, hablando de lo que decía Coates, la importancia de tratarlos desde chicos. Entonces pensé, bueno, ¿cómo se trata acá en inferiores? ¿Cómo es en Argentina el tema de la salud mental en inferiores? ¿Hay infraestructura suficiente para que un montón de pibes tengan la contención suficiente? Y también hay otra parte, no es solo contención, también hay que ayudarlos a rendir. Porque el fútbol es rendimiento en el caso profesional. Hablé con varios psicólogos deportivos durante el fin de semana y les pregunté por esto, ¿cómo haces para tratar a 100 pibes, de los cuales solo 3 van a llegar a primera y de los cuales 2 van a ser personas que se dediquen al fútbol como un trabajador y uno quizás sea una estrella que tenga la vida salvada? Bueno, ese es el camino. Y hablamos mucho del componente de salvación que tiene el fútbol, porque muchas veces va más allá del jugador. Sí, claro, no hay una familia detrás, hay intereses detrás que quizás no son los de la familia, porque vos podés tener una familia que mal o bien que bien la lleva, pero capaz tenés un representante que quiere más guita, que quiere una comisión, que quiere su parte, sí, o un dirigente que quiere hacer un negocio. Escuchaba a Talamonti, por ejemplo, decir cómo lo vendieron rápido y él lo sufrió eso, y a los 29 años se volvió de Europa, de haber jugado en clubes interesantes, por esa sensación de no poder estar en el lugar donde estaba, de sentirse un elemento, un producto más del fútbol. Bueno, se vive un proceso acelerado, me decían. Todas las etapas son veloces, todo es rápido, buscando el crack. El crack es el jugador que destaca por encima de los demás y que rompe esquemas. Pero ese crack también es el crack de muchos pibes. Claro. De muchos pibes que se rompen en el medio. En los últimos años se conocieron por lo menos 4 casos de suicidio de jugadores que quedaron libres y no supieron qué hacer. Ahí está el trabajo del psicólogo. No solo en optimizar el rendimiento, me hablaban de las 2 patas. Optimizar el rendimiento, ayudarlo desde la parte psicológica a mejorar su rendimiento, a desbloquear cosas que le afectan en el rendimiento, pero también a la contención, a entender que hay algo más allá, a ayudar a dar herramientas que le permitan ver al futbolista que, bueno, no estás corriendo una carrera para ser futbolista, te estás formando, cambiar las palabras, empezar a buscar otras que le den otro sentido al fútbol. Y por eso lo quiero traer a Damián, que es psicólogo deportivo, trabaja en Talleres de Córdoba, y habla de la tensión que tiene el psicólogo deportivo entre estos 2 ejes. Bueno, hay que hacer rendir al jugador, claro, pero también hay que contenerlo. Escuchémoslo. Creo que el desafío, uno de los desafíos más importantes, es poder generar cierta tensión, cierta incomodidad en nuestras prácticas relacionadas al tema, al punto de que
sabemos que estamos en una población en la cual por un porcentaje mínimo va a llegar a ser profesional. De ese porcentaje mínimo que llega, la gran mayoría van a ser laburantes del fútbol. Entonces tenemos que generar recursos, dejar una huella, marcar algún camino, aportar en la búsqueda de un camino que a los chicos les genere un sentido crítico, un pensamiento crítico respecto de qué están haciendo, de hacia dónde van, cuáles son sus objetivos, que sueñen, por supuesto, pero que sean realistas en relación a las posibilidades que tienen en esta carrera tan compleja y tan ardua que es el fútbol profesional. Bueno, ¿cuál es la estrategia? La prevención, me decían. Siempre hay que prever, ¿no? Hay que estar un paso adelantado de la jugada y hay que ver todo el panorama antes. Y si el fútbol necesita rendimiento, por supuesto hay que buscarlo, pero sin descuidar a la persona. Vamos a escuchar a Damián Cabaño en el último audio, hablando también de este trabajo, que es tan difícil. Está pasando algo con la temática de la salud mental que es interesante analizar. Por un lado, se está hablando mucho de salud mental, se está visibilizando, y eso puede ser positivo porque genera un efecto de concientización. Hay muchos deportistas que cuentan su experiencia. De todas maneras hay que tomarlo con pinzas porque de la misma manera en que se habla mucho, también se banaliza el tema. Es decir, no todo es ansiedad, no todo es depresión, y algunas situaciones que por ahí se hablan muy livianamente, básicamente tienen que ver con la presión de cualquier actividad de rendimiento, como el fútbol. Entonces, me parece que es muy delicado el tema para tomarlo tan a la ligera. Hay que tomar en cuenta quién dice qué, en qué contexto y cuál es la calidad de la discusión que se da en torno a estas temáticas. Creo que no puede haber mejor cierre, ¿no? En su justa medida. Hay que tratar el tema, hay que cuidar a los pibes, pero tampoco hay que banalizarlo. ¿Se acuerdan de uno de los casos más famosos de suicidio? El puesto del arquero es un puesto muy expuesto. ¿En qué? Es el puesto distinto. Bueno, en Argentina tuvimos suicidios de arqueros. Sí. Y el arquero tal vez más renombrado es Robert Enke. Alemán, atajó para Barcelona, atajó en Portugal, o sea, atajó con Bonano en Barcelona. Claro. Sí. Cuando estaba Roberto Bonano allí. Pues es que cuando se suicida el Morro, me acuerdo que hablo con el vicepresidente, creo que era de Nacional en ese momento, Alejandro Balbi, y él me decía que el Morro era un pibe re seguro. Aparentaba una fortaleza, debuta en la primera con 17 años el Morro, y le dice, Morro, ¿estás para mañana o te cagas? Y no, yo estoy, los que están cagados son los otros que se enteran que yo voy a jugar, porque me conocen de las inferiores, etcétera, etcétera. El Morro tenía una personalidad fuerte. Enke era todo lo contrario. A Enke lo convocaban para jugar a la sub-18 con 16 años y decía, no puedo, no estoy en condiciones. Lo ponían de titular para un partido difícil y él de repente decía, no sé si estoy para este partido. Tenía una fragilidad, tenía un padre psiquiatra, tenía una contención porque se sabía de esa fragilidad. Sin embargo, Enke se suicidó. Recuerdo una expresión que me llamó pero tremendamente la atención de su psicólogo personal, Valentín Maxer. Él accedió a decir, a marcar un diario íntimo. Hay un libro extraordinario sobre el suicidio de Robert Enke. En el diario íntimo de Robert Enke, el psiquiatra Valentín Maxer le insistía que debía aprender a aceptar el error. Y le decía que un solo error no decidía un partido, que un partido no decidía una temporada, que una temporada no decidía una carrera y que una carrera no representaba una vida. Lo escuchó hasta donde pudo Robert Enke. El caso del Morro García, lo que dice Donati ahora, te hace llamar, nos provoca ese mundo tan exigente, tan de presiones por nuestros trabajos. La mayoría de nuestros trabajos transcurren anónimamente. En cambio, ellos juegan ante miles que los insultan, que los idolatran, por televisión, en el estadio, etc. Estimados, creo que terminamos esta segunda emisión de SAT Siempre al 10. Qué felicidad trabajar con ustedes. La felicidad es mía. Se los quiero decir. Se pasa volando. Hay que agradecer. Pasamos rápido, sí. Pasamos rápido y genial. Franco, Formoso, sí. estimado.
Vieron que tenemos unos tremendos carteles acá de Napoli, Hermoso. Juventus, Sí, el tremendo. gol imposible, tenemos Mira esta copa. Argentina, Inglaterra, el cartel lumínico. Bueno, le agradecemos a todo Camisetas por estos increíbles marcadores lumínicos. Tienen todas las camisetas que se te ocurra, nacionales y del exterior. Lo pueden seguir en Instagram, @todocamisetas_14. Y ahí sí, Manu, mostrame la Copa América, porque le señor. agradecemos a Definiendo 3D por esta Copa del Mundo y por esta Copa América. Todo hecho en 3D, pintado, con detalles, espectacular. Vayan y pidan la suya en Instagram, @Definiendo 3D. Franco, Fede, Manu, Sí. Ezequiel Fernández Mur, nos saludamos hasta el próximo lunes, otra vez a las 20. Matías McLaughlin en la coordinación, Nehuen, Seoane, Está contento, Marcelo 2-1 Atlanta. Ojeda. Sí. Así, que está Atlanta, está, bueno, y sorteo de la Libertadores, recordamos. Sí. Y la selección, y la selección el viernes contra Uruguay. Suscríbanse al canal de YouTube, pónganle me gusta, inviten amigos y si no les gusta, inviten a que nos puteen, también sirve. Totalmente. Vicky Migliorini en las redes, Germán Carencio y Carita allí en la técnica. Nos despedimos hasta el lunes próximo a las 20 con más SAT siempre al 10.